Saludo a Gustavo, compañero y colega venezolano, en este nuevo rol que está teniendo. Un saludo a Leslie y a Claudia por esta iniciativa y este compartir en tiempos de pandemias con estos webinars, que hay muchísimos ahora. Y un gusto estar con el doctor Jorge Orbay. Muchos de mis profesores, amigos y compañeros son compañeros de usted. El doctor Socorro, la doctora Magali, la doctora Carolina Pisanti, todas le mandaron saludos y estuvieron muy contentos de que usted estuviera con nosotros. Voy a hablar unos 8 minutos, algo rápido, de cómo nosotros manejamos ese fragmento que usted nos habló, el fragmento bien difícil. Nosotros lo llamamos el fragmento de la esquina caliente. Mi caso clínico es una paciente femenina de 24 años, tuvo una caída de altura, ella estudia licenciatura en química y es su mano dominante derecha. Estas son las imágenes, una rayos X API lateral donde evidenciamos una luxofractura del radio distal, vemos ese fragmento ahí con tipo de hipón, con una pérdida de la altura de la radio cubital, un desplazamiento bien hacia dorsal, muy articular, una conminución y muchos fragmentos articulares. Se trató de hacer una reducción y básicamente estas imágenes que le estoy mostrando, así era como se comportaba en el yeso, este fragmento. Seguíamos viendo la disrupción y era lo más que se lograba de la reducción, era esto. En el plano AP, veíamos esta pérdida de la superficie articular con esa gran conminución y con signos de inestabilidad, y uno de ellos era la disociación escapolunar. Veíamos que ese fragmento, nosotros generalmente lo medimos por tomografía o lo hacemos por intraoperatorio con el intensificador de imagen, nos medía 0.8 y tratamos de hacer la reducción, como usted muy bien lo explicó, utilizando fuerzas de tracción y contratracción, ahí vemos el dedo pulgar, y logramos una gran reducción del fragmento. Posteriormente colocamos la placa en el borde de las aguas y observamos que el fragmento, aunque teníamos la reducción, al hacer la flexoextensión del mismo, se produce un desplazamiento del mismo como una unidad osteo-tendinosa. Y lo que hicimos fue que utilizamos, como usted muy bien lo dijo, un aditivo para alargar la placa, utilizando una placa HUT, y eso lo hacemos con un gancho, que toma el borde de la placa y luego se ponen unos quines y luego colocamos las placas HUT. Nosotros tratamos de cortar uno de los bordes de esta placa, los dos ganchitos, uno más largo que otro, para evitar un poco la rotación. Hicimos la floración, probamos la estabilidad en flexoextensión. Cuando fuimos al plano central, vimos que había un síndrome de sobredistracción. Y esto lo mejoramos quitando algunos de los tornillos, y con esta placa nos permite una movilidad un poco más que las otras, porque es más largo el orificio oval, hicimos la reducción. Y luego tuvimos este resultado intraoperatorio y ahora tenemos la paciente y ahora vive en Argentina. Esta imagen me la mandó hace una semana, tiene 8 meses de operar. Lo que yo puedo decir de este caso es que estas fracturas, cuando las vemos con estos márgenes tan distales, estas fracturas, lo que nos viene a la cabeza, lo que decimos es que una reducción va a ser difícil, porque son fracturas con conminución distal, son fracturas que son generalmente inveteradas cuando nos llegan sobre todo al medio público de 2 semanas, y este segmento, como usted muy bien lo explicó, uno de los puntos del abordaje extendido es que nos permite cronosupinar el segmento y exponer el foco. Y a través de esta exposición del foco, usted puede llegar a esos fragmentos, a esos microfragmentos de fracturas, tanto de todo el borde marginal, y puede ver el fragmento. Esto es parte de lo que estamos hablando ahora. Este es un estudio que se presentó en 2014, donde se demostró que las placas bífidas, como la placa Gémino, son las que llegan y tienen menor asociación a vulnerabilidad del flexor policislón. Pero ¿cómo nosotros vamos a conseguir una fijación estable cuando tenemos fracturas tan distales de esa faceta semilunar? Y cuando la fractura es un problema para nosotros, cuando realmente el fragmento es muy pequeño, así como vemos acá. Y esto ocurre generalmente porque el radio distal, tanto en la cara volar, está constituido por un ligamento, que es el más importante para mí, el radio lunate corto, que lo vemos ahí, y en el rabo dorsal, el ligamento radiotriquetal. Esto hace que se comporte como una unidad osteofuncional hacia la flexoextensión y ocurre un desplazamiento en conjunto con el hueso grande, y por esto se produce la descarga de la energía a este nivel. Recientemente, estos autores nos publicaron esta clasificación en base a tomografía y en base a tratamiento.
Y vemos que estas fracturas bien distales, el segmento se comporta como un témpano del hielo con desplazamiento del mismo. Y cuando se produce una disociación dorsal, la unidad osteoligamentaria desplaza hacia dorsal o se desplaza hacia volar. Perdón, cuando ocurre este desplazamiento, y tenemos desplazamiento tanto del volar ring como el dorsal ring, el fragmento clave o específico es el fragmento volar, porque este es el que está asociado a pérdida de la reducción. En esto que estoy colocando acá es un estudio que vamos a presentar, donde se colocaron en zona de seguridad todas las placas disponibles en el mercado, y como vemos ahí, ninguna toma el segmento volar, sobre todo cuando es menor de 1.5, es difícil tomarlo. Si usted quiere ir por encima de esto, o los tornillos quedan articulares, como la imagen de la izquierda, y si los coloca debajo y no los fija, va a ser con la imagen de la derecha, donde usted va a ver que ocurrir una artrosis y una disociación carpal. Así usted coloque estas placas y muchos tornillos hacia la parte más distal, se produce la disociación. Y esto ocurre porque las placas que tenemos en el mercado recientemente no llegan por encima de las aguas, como lo dijo el doctor, y se produce una descarga de toda la fuerza. El 80% de la fuerza que debería estar a través de la faceta semilunar se desplaza y se produce una disociación carpal, que es uno de los problemas más difíciles que se nos presenta. Ha habido muchas formas de tratar de hacer la fijación, tanto tornillos, alambres de Kirchner o pernos. Pero a veces nosotros no tenemos esa resonancia magnética que nos permita, sobre todo en el medio público. Nosotros en nuestro servicio lo que tomamos es, de este artículo, agregamos dos líneas adicionales y las hemos clasificado, este espacio con una rayos X que hemos tomado en 10 grados para ver, y hemos colocado 4 puntos en partes iguales y hemos dividido en 1, 2 y 3. Y esto nos permite, cuando estamos en el grado 1, colocar una placa que llegue un poco más arriba cuando el segmento es de 1.5. También cuando el tipo 2 podemos colocar ganchos o tornillos, pero en las tipo 3, como muy bien lo explicó el doctor Orbay, hay que usar un enganchado, un tipo de placa justa. Es por esto que la placa Gemini es una placa genial, porque nos permite el paso del flexor y la fijación de este segmento. Para utilizar, a reducir esta fractura, que para nosotros es una fractura por avulsión osteoligamentaria. En este estudio que estamos a presentar, son pacientes de nosotros, ya más de un tiempo de evolución, y nosotros, aunque el paciente estuvo bien, fuimos a ver si la placa lograba llegar al borde marginal. Y como vemos ahí, casi todas las síntesis que están en el mercado, ninguna toma el margen volar. Solamente las placas, como bien lo dijo el doctor, las que tienen fragmentos específicos semilunar, ya sea con ganchos o tornillos, como las que vemos acá, permiten la fijación. Y esto permite la colocación de varios tornillos, varios ganchos, en esta fase intermedia de la faceta semilunar, que es donde generalmente se produce el 80% de las cargas. Es decir, es el fragmento más importante cuando tenemos una fractura de radio distal a fijar. Le hicimos la evaluación con los ganchos y los tornillos, y como vemos ahí, se mantiene no solamente el segmento, sino que hay menos destrucción de la radio cubital distal. Es decir, bueno, si usted tiene una buena indicación correcta, una elección correcta del implante y tiene un enfoque quirúrgico correcto, un abordaje ampliado correcto, con diferentes pasos, hacer una buena técnica de reducción y que la reducción sea anatómica, y ahora con el advenimiento de la artroscopía podemos hacer manejo de lesiones asociadas importantes o que puedan actuar sobre todo sobre la radio cubital distal, vamos a tener unos muy buenos resultados. Estas son imágenes del último compartir con el doctor y con algunos de los muchachos de acá. Y esto es lo que les dejo para el caso del día de hoy. Muchas gracias. Doctor de la Cruz, maravilloso, brillante estudio anatómico. Gracias. Muchas gracias, doctor.